A esta hora nos da mucho gusto saludar al ex ministro de Salud y director del Observatorio Así Vamos en Salud, el doctor Augusto Galán Sarmiento. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros. Juan, muy buenos días. Un saludo a usted muy especial, a la mesa y a la audiencia. Doctor Galán, no quiero ser simplista, pero le quiero decir que después de que se conocieron textos de ese decreto ayer y lo que pasó durante la jornada, me parece que le quedaron a los colombianos aún más dudas de las que venían frente a cómo va a operar el sistema. ¿Cómo lo recibe usted desde el Observatorio de Salud? Pues es un decreto que genera mucha confusión para el sistema. En primer lugar, no soluciona los problemas que hoy atraviesa la crisis del sistema de salud. De hecho, pues ahí hay un mandato de la Corte Constitucional que no se ha cumplido, se ha diferido, se ha manejado de tal forma que no se quiere cumplir o no se va a cumplir o no sé qué va a ocurrir o no sabemos qué va a ocurrir con ese mandato del auto 007 y otros autos de la Corte Constitucional. Entonces ese es el primer punto, o sea, este decreto no soluciona esa problemática. El segundo punto es que la ruta del paciente planteada en este decreto eh, pues le va a entorpecer la vida más a los usuarios y pacientes. No se especifica cómo un usuario accede inicialmente al sistema, si va a ser adscrito, si va a continuar afiliado en la EPS, cómo va a ser el sistema de referencia y contrarreferencia, o si puede cambiar de IPS o de nivel de atención. El decreto exige que se estructuren procesos de referencia y contrarreferencia, pero la responsabilidad para implementarlos y garantizarlos queda dispersa entre EPS, entidades territoriales, prestadores públicos y privados. Y no hay ninguna mención clara cómo se van a resolver los casos de movilidad. Si una persona cambia de territorio, va a tener que volver a empezar allá porque no hay un responsable en ese territorio nuevo sobre su condición de salud. Entonces, para usuarios y pacientes, la ruta no queda clara y es un problema muy grande. Sí, exministro, pero para el paciente, que es el que quiere respuestas hoy, con este decreto, ¿qué va a pasar concretamente en la entrega de medicamentos o en la atención en las clínicas y en los hospitales, en las citas con especialistas? ¿Qué cambia este decreto para el paciente que necesita hoy atención? Pues el gran cambio es que desaparece el responsable. El responsable único hasta antes del decreto era la EPS. La EPS se responsabilizaba ante el paciente por esa provisión de citas, por las autorizaciones y por la provisión de medicamentos. Ahora, lo que estaba mencionando queda totalmente disperso para los usuarios y los pacientes ese tipo de atenciones y el paciente va a quedar de alguna manera, eh, digamos, suelto dentro del sistema. Van a haber tantos supuestos responsables que nadie le va a responder. Bien, entonces no va a haber responsable como sucede hoy en el No sistema, se son ve claro. las EPS. Bien, y para los medicamentos, para la entrega de los medicamentos, ¿el decreto qué modifica? No, pues ese es básicamente lo mismo, no aclara cómo va a ser la transición por lo abrupto además. No hay una claridad en la transición. ¿Quién se va a responsabilizar? ¿Cómo se va a responsabilizar? Claro, van a haber respuestas en ese sentido, pero lo que va a ocurrir en realidad de verdad es una mayor dispersión y una mayor confusión, porque al principio es muy posible que el gobierno dice, no, es que las EPS tienen que seguir cumpliendo mientras salgan las nuevas disposiciones y resoluciones. Entonces, pero en el proceso mismo de la operación, pues nadie, pues los agentes del sistema van a quedar en una confusión de a quién le toca qué ahora, porque esa parte no está suficientemente clara. Y ahí eso incluye el tema de medicamentos. Claro, doctor Galán, ahora, si ya está el decreto, es decir, si el gobierno lo que pretende es hacer esto por decreto, ¿qué sentido tiene el proyecto de ley en el Congreso de la República? ¿Debería
retirarse ese proyecto del Congreso de la República? Pues digamos, lo primero que hay que decir sobre el proyecto de reforma en el Congreso es que tampoco soluciona los problemas estructurales que tiene el sistema de salud y genera más confusión. Este decreto es una dosis adelantada de esa reforma, o sea, es esencialmente la misma reforma. Lo que ocurre, y hay que aclararle al público, es que la competencia del gobierno nacional, de cualquier gobierno, es sobre la expedición de decretos, no puede llegar al extremo de cambiar las estructuras establecidas para un sector como el de la salud y específicamente el aseguramiento, que no la pueden cambiar por vía de decreto, tienen que hacerlo por vía legal. Entonces este decreto tensiona contra esas leyes todos los mandatos que establece, o la mayoría de los mandatos, específicamente, digamos, la estructuración que se tiene en el sistema y las funciones que tienen los diferentes agentes en el tema de aseguramiento y particularmente las EPS. Entonces les modifican las funciones, les modifican las competencias y las EPS quedan relegadas como a unos coordinadores, como casi que a unas conserjerías, pues unos acompañantes que coordinan y en una cantidad de verbos blandos que llamamos nosotros, pues diluyen las funciones entre diferentes agentes, las secretarías de salud, los CAPS, las instituciones hospitalarias y eventualmente las mismas EPS. Pero al diluir esas funciones y al cambiar esas estructuras, pues ahí hay un cuestionamiento grande en el sentido de si este decreto es legal o está violentando la ley y violentando la Constitución. Si por decreto se modifica una ley, pues eso ya sabemos qué va a pasar en el Consejo de Estado. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le hago una pregunta casi que doméstica, doctor Galán, lo que se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes. Yo se lo pongo con nombre propio. Mi mamá, que a Dios gracias nos acompaña, vio la noticia ayer y me preguntó, mijito, ¿y yo qué hago mañana? ¿Yo qué hago con mi EPS? ¿Yo qué hago con mi tratamiento? ¿Qué le digo a mi mamá, doctor Galán? Que lo está escuchando. Pues, a Gloria hay que decirle pues que tiene que seguir con la EPS y que tiene que mantenerse con la EPS y que esto obviamente está generando confusión, pero en esta etapa inicial le tienen que seguir respondiendo de la manera como se ha venido actuando y trabajando. O sea, el parte para la población es que tiene que seguir dentro del proceso que venía trabajando. Por supuesto que se está generando confusión y muy posiblemente se les vayan a incrementar barreras porque los agentes del sistema no sabemos cómo van a responder ante esto, si se van a ir por el tema del decreto, si van a continuar, y entonces sí, esto va a generar pues mayores confusiones, pero los ciudadanos tienen que continuar exigiendo a través de las vías que han venido, a mi modo de ver, deben hacerlo, porque claro, ahorita se está generando esa confusión, pero pues yo diría que si yo tengo que buscar consulta mañana, pues tengo que ir a mi EPS. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Han escuchado ustedes al exministro de Salud, Augusto Galán, y director del Observatorio de la Salud. Muchas gracias, doctor Galán. Estaremos muchas mañanas aquí siguiendo paso a paso este proceso porque hay muchas incertidumbres y se mueve en varias pistas. Un proceso operativo y sin duda un proceso que va a ser intenso, judicial, ante el Consejo de Estado. 7:13, gracias, doctor Galán. Bueno, muchas gracias, Juan, que esté muy bien. 7:13. Pinta muy mal eso, Juan. Muy pues complicado. Lo que describe el doctor Galán, o sea, solo con el tema de los medicamentos ya tenemos un dolor de cabeza, porque desde que arrancó el chuchuchú ya hay dificultades en el suministro
está pasando con la insulina, lo que está pasando con otros medicamentos, pero ahora donde no se ve un claro responsable de quién le entrega a los pacientes los medicamentos, hágame el favor. Y de ahí en adelante, pues Sobre todo apague y porque, vámonos. sobre todo porque, como lo decía el exministro, no va a haber o no está claro que haya responsabilidad, que es lo que hacían antes las EPS, es decir, los pacientes cuando no puedan recibir Tenían a quién medicamentos o reclamarle. atención general, a quién se les van a quejar. Y todas esas funciones que en la reforma, en el proyecto ante el Congreso, quedan estructuradas en unos organismos locales que tienen además veeduría del Gobierno Nacional, de la ADRES, aquí no se sabe. Entonces, si no hay responsabilidad, las personas ante quién se van a quejar y quiénes están obligados a responder por eso, que es un derecho fundamental.